Hola a todos, bienvenidos a Bon Coup de Fourchette. Yo soy Ayari y en este video vamos a hacer pan pita. Si me siguen en Instagram sabrán que desde hace unas semanas estoy tomando un diplomado en panadería y la verdad es que he visto que a muchas personas les interesa o les gustaría hacer pan en casa. Pensé en compartir con ustedes lo que he estado aprendiendo, invitarlos o animarlos a hacer pan en casa porque la verdad es bastante divertido y puede ser más fácil de lo que muchas veces pensamos. Vamos a hacer pan pita porque fue la opción que ganó en una encuesta que hice en Instagram. Se trata de una masa simple, entonces es una masa mucho más fácil de trabajar y además no se necesita horno porque todo lo vamos a cocer en el sartén. Quizá ya conozcan este tipo de pan o lo han visto en el súper. Se trata de un pan típico de Medio Oriente, es redondo y delgado. Su miga es prácticamente no tiene miga, por dentro están huecos. Para poder preparar esta receta es importante aclarar que vas a necesitar cierta planeación porque hacer pan requiere de tiempos de fermentación que no se pueden apresurar, que hay que esperar con paciencia. Entonces sí te recomiendo el día que hagas esta receta que sea un día que sepas que vas a estar en casa, que no tienes que salir y que puedes estar al pendiente de tu masa. Y es importante aclarar que hacer pan requiere de ciertas técnicas y de cierta práctica y de paciencia, pero todo eso se va aprendiendo en la marcha. En este video vamos a hablar de cómo hacer una masa simple, los ingredientes básicos para hacer pan, que son harina, levadura, agua y sal. Con esos 4 ingredientes ya se puede hacer pan. También les voy a compartir algunas de las técnicas que he aprendido para hacer la masa, amasar, fermentar y trabajarla. Hay muchas formas de hacer pan, hay muchas técnicas. Las que yo les voy a mostrar en el video son las que he aprendido y las que estoy practicando. Cuando usamos levadura es importante aclarar si es seca o fresca, porque con ambas se puede trabajar. Sin embargo, las cantidades van a variar. En esta receta vamos a usar levadura seca, que es la que venden en el súper, en la sección de harinas, que vienen sobrecitos. Lo importante es que sea levadura seca. La hidratación de una masa es muy importante y los tiempos en los que la hidratamos van a ser la clave para que la masa quede bien. El agua que agregamos va a depender de muchos factores. Entonces, es importante ir conociendo la masa para saber si le hace falta hidratación o no. En esta receta vamos a usar como guía la cantidad que voy a dejar en la descripción. Y si ustedes llegan a ver que les hace falta, les sugiero agregar muy poquita cantidad de agua, porque si se pasa de hidratación es un problema. Pero también si le falta hidratación y queda seca, es aún más grande el problema. Lo que les sugiero es ir agregando el agua poco a poco, conforme la masa vaya necesitando. Entonces, si ustedes tienen la cantidad como referencia, pueden agregar, por ejemplo, la mitad y después ir agregando poco a poco. Lo importante es hidratarla cuando la masa se está formando. Entonces, vamos a comenzar con esta receta. Vamos a necesitar harina, sal, levadura seca, aceite de oliva y agua. Recuerden que las cantidades exactas las dejaré en la descripción. Vamos a empezar activando la levadura. Para esto la vamos a hidratar con un poco del agua de la receta y también vamos a agregar un puñito de la harina. Mezclamos y dejamos reposar mientras mezclamos la harina con la sal. Sabremos que la levadura está activa una vez que aparezcan burbujas. Este paso es muy importante cuando hacemos pan en casa para asegurarnos de que la levadura estará activa. Ahora ponemos los secos en una superficie y hacemos un volcán. Ahí en el centro vamos a agregar la levadura activada, un poquito de agua, el aceite y el resto del agua. Comenzamos a integrar con la mano en forma de garra y con movimientos circulares. Con ayuda de la raspa y de nuestras manos vamos a ir integrando poco a poco la harina y antes de que la masa se haya formado, vamos a quitarnos los restos de las manos y vamos a intentar juntar todo lo que esté en la mesa para no desperdiciar.
En este punto noté que mi masa estaba ligeramente seca, entonces lo que hice fue ponerme un chorritito de agua en las manos y con esa humedad terminé de hidratarla y de formarla. Para amasar vamos a usar la técnica en V, que consiste en empujar la masa con esta parte de nuestra mano y después la vamos a regresar con el resto de la mano. Es importante ejercer cierta fuerza y presión en los movimientos, sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que tenemos que hacerlo con cuidado para no desgarrar o no lastimar la masa. Vamos a hacer este movimiento por 7-8 minutos hasta que la masa esté elástica, suave, lisa y al picarla un poquito con nuestro dedo, esta va a regresar. Ahora engrasamos un tazón con un poquito de aceite y también le vamos a untar a la superficie de la masa para que esta no se seque mientras fermenta. La tapamos con plástico de cocina o con un trapo y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. Ahora, si quieres agilizar este proceso, puedes calentar en una olla agua, la vas a poner hasta abajo de tu horno apagado y arriba en la rejilla colocas el recipiente con la masa, cierras el horno y ahí la dejas reposar. Esto va a generar un ambiente ideal para que la masa fermente más rápidamente. Este proceso, ya sea a temperatura ambiente o en la fermentadora casera, va a tardar de 1 a 2 horas aproximadamente. Lo importante es que la masa duplique su tamaño. La pasamos a una superficie, vamos a desgasificar y la vamos a cortar en porciones de 75 gramos más o menos. En mi caso yo hice 6 porciones. Vamos a bolear cada porción de la masa y para esto aplanamos un poquito la masa y estiramos cada extremo para llevarlo al centro, en el orden de las manecillas del reloj. Volteamos la masa para que el ombligo quede por debajo y vamos a generar un poquito de tensión para darle forma de bolita. Dejamos reposar sobre la mesa 15 minutos y después con un rodillo vamos a extender cada porción hasta que quede delgadita. Espolvoreamos sémola cada vez que sea necesario para que la masa no se pegue ni a la superficie ni al rodillo y le vamos a ir dando forma circular con nuestras manos y con el rodillo. Las acomodamos en una charola espolvoreada con sémola y las dejamos reposar solo unos minutos más mientras calentamos el sartén. Vamos a colocar cada pampita sobre el sartén bien caliente. Vamos a esperar a que salgan burbujitas y después lo vamos a voltear y se va a seguir esponjando, van a salir más burbujas, lo volvemos a voltear y después lo pasamos solo unos segundos al fuego directo para que se dore un poquito. Aquí ten cuidado de no dorarlo de más porque si no se va a secar el pan. Ya que estén listos los vamos a ir colocando en un trapo y eso es todo. Así quedan súper suavecitos, huelen delicioso y los puedes conservar en una bolsa de plástico. Creo que el pan pita es una gran manera de comenzar a hacer pan en casa. A mí me encanta porque es súper versátil. Como es muy neutro, lo puedes comer con lo que sea. Y también un tip es, si quieren hacer más panes o quieren tener pan pita para no estarlo haciendo siempre, lo pueden congelar en una bolsa hermética y sacarlos cuando los vayan comiendo. Para descongelarlos solo hay que dejarlos a temperatura ambiente hasta que se descongelen y listo. Así es como mejor se conserva el pan. A mí me gusta muchísimo comerlo como botana con hummus o con jocoque y de hecho les voy a dejar en la descripción un video que hice hace tiempo en donde les cuento cómo hago hummus en casa, que queda delicioso. También me gusta muchísimo hacer como una quesadilla con el pan pita, con verduras, queso, la doblo y la pongo a tostar en el sartén y queda súper rico. También otra forma que así la hacen mucho en mi casa, como el pan pita es hueco, lo abres con cuidado, entonces te quedan las dos capitas de un mismo pan y adentro lo puedes rellenar de lo que quieras, de queso y lo pones en el sartén a que se dore un poquito y también es otra forma en la que queda delicioso. Y eso es todo por el video y la receta de hoy. Muchas gracias por haberlo visto, por estar aquí, por ver y compartir mis recetas. No olviden seguirme en mi Instagram, que estoy como Bon Coup de Fourchette, y ahí constantemente estoy compartiendo recetas y más. Y cuéntenme si hacen este pan pita, si se les hace fácil, si les gustó, cómo lo prepararon. Y díganme si les gustaría que hiciéramos otro tipo de pan,
por este medio y nos vemos hasta la próxima.